Un saludo cordial. Vamos a dar inicio a esta clase que va a ser subida a la plataforma para que usted lo pueda observar, por favor, por esta ocasión. Entonces, vamos a continuar con la pregunta número 7, que dice: ¿el básquetbol, el fútbol y el tenis se clasifican como juegos? Entonces vamos a analizar. La opción A nos dice motores, B sensoriales, C intelectuales y D sociales. Revise usted que aparece una nueva opción en la D, en el tema de los aspectos de juegos sociales. Y vamos a analizar, por favor, como siempre, la información que nos proporcionan para poder tener una idea clara, ¿no? Ya. Entonces, mire. La exploración de los deportes motores y su impacto en la sociedad. Los deportes motores y su influencia en el desarrollo social. Los deportes motores fomentan la integración y el desarrollo social en diversas comunidades. La práctica de deportes motores puede contribuir a cambios significativos en la sociedad. El compromiso de personas influyentes es clave para promover este tipo de deportes. Totalmente de acuerdo. Las competencias de deportes motores generan lazos entre diferentes grupos sociales. Estamos hablando, ¿no?, de juegos ya de competencia, por ejemplo el fútbol, el básquet, son vóley también, por ejemplo, que permiten estas interacciones sociales también. Las comunidades se unen en torno a eventos deportivos, fortaleciendo la identidad colectiva. Líderes comunitarios juegan un papel crucial como promociones de los deportes de motores. Las actividades deportivas generan un impacto positivo en la dinámica social de las comunidades. Podemos darnos cuenta que estamos relacionando directamente entre lo que tiene que ver con los deportes motores, los aspectos sensoriales que tienen que ver con los órganos de los sentidos y cómo se van desarrollando estos, ¿no? Entonces, para esta respuesta, para contestar esta pregunta, nos basamos en lo poquito que acabamos de analizar. Obviamente usted sí lo puede profundizar, de hecho siempre les pido eso para que podamos contestar. Considerando que el básquet, el fútbol, el tenis son deportes de competencia, son deportes que buscan un objetivo final, definitivamente el texto nos comentaba que se tiene que ver con que estos son parte de una clasificación de juegos motores, ¿sí? Entonces vamos a comprobar y obviamente nos tiene que dar la respuesta, y también nos podemos equivocar, pero sería por tipificación o movimiento, pero de ahí tenemos el contenido científico que nos puede ayudar. 8 dice: relación del juego con su clasificación. Para esto es importante analizar qué son los juegos y cómo se clasifican más que todo, ¿no? Entonces vamos a ver que dice que los juegos sensoriales, intelectuales y motores son herramientas esenciales para el desarrollo integral de las personas en las etapas de la vida. Juegos sensoriales estimulan los sentidos: vista, oído, tactos, olfato. Aquí hay ejemplos: contenedores sensoriales, botellas de calma, ¿no es cierto? También tenemos las plastilina, las bolsas sensoriales. Juegos intelectuales, también conocidos como juegos cognitivos, promueven el desarrollo de habilidades mentales como la memoria, la atención, el razonamiento, la resolución de problemas. Ahí podría estar tranquilamente los juegos de pensamiento, que son el ajedrez, ¿sí? Las damas también, el dominó, todo ese tipo de juegos. Ejemplos: el rompecabezas, los juegos de mesa, los crucigramas, sudoku, juegos de cartas o barajas. Juegos motores. Este es un conocimiento científico, de la pregunta anterior. Mire, involucra el movimiento del cuerpo y ayuda a desarrollar la coordinación, el equilibrio, la agilidad. Se divide en motricidad gruesa, movimientos amplios, y motricidad fina, movimientos pequeños. Ejemplos para los niños: juegos con pompas de jabón, caminar en la escalera, saltar trampolín, montar la bicicleta. Ejemplos para adultos: juegos de coordinación, lo que es lanzar y atrapar aros, pelotas. Ahí está lo que tiene que ver con el juego de las pelotas. Practicar la coordinación ojo-mano, puntería, lógicamente el deporte como el fútbol, el básquetbol, que son actividades totalmente deportivas, ¿no? Entonces, analizando ello, vamos a ver la combinación que les había dicho. Siempre va a partir de una parte esencial, de una respuesta correcta.
Es así que tendríamos siempre que relacionar el juego con la pelota. Nos hablaba claramente de un tipo de clasificación que vendría a ser el juego motor. Pues tendría 1C como respuesta. ¿Dónde la tengo? La tengo en la opción D, pero tenemos que verificar, recuerde, siempre tenemos que verificar. 2B. ¿Qué dice 2B? El ajedrez, por supuesto, es un juego intelectual. Está clarísimo, el contenido científico nos hablaba de los juegos sensoriales, de los juegos en este caso intelectuales. 3A, vamos a ver si es que es verdad y si no podemos tranquilamente cambiar de respuesta, pero vamos a ver qué nos dice. Los silbatos son estrategias que los profes de cultura física implementan para poder dar órdenes a los chicos, incluso en algún momento. Y en ese sentido, los silbatos está vinculado a la parte sensorial y tiene muchísima razón esta pregunta. Comprobamos y si tenemos la respuesta combinación de las letras y números, que sería 1C, 2B y 3A. Muy bien. Continuamos, queridas compañeras y compañeros. Con base en el texto dice, elija finalidades específicas de la práctica del juego predeportivo de básquetbol. Balón torre. Esto es importante analizarle porque son estrategias que ustedes como docentes las manejan casi que todas las veces, todas las clases, pero es importante identificar en qué momento aplicamos y cómo lo estamos aplicando. Por eso vamos a analizar la información que nos tenga preparado, en este caso el balón torre. ¿Qué es el balón torre? Es un juego predeportivo en el que dos equipos compiten para pasar un balón a un compañero conocido como la torre, ubicado en el extremo del campo. Explicación. El objetivo principal, el equipo que tiene el balón debe pasárselo entre sus miembros hasta que llegue a la torre, que es jugador estático en un aro o círculo u otro lado del campo. Las reglas del movimiento: no se permite botar la pelota ni correr con ella en las manos. El equipo contrario debe interceptar el balón para evitar que llegue a la torre. Final del juego. El juego termina cuando el balón llegue al éxito de la torre con un equipo otorgándole la victoria. Excelente información que nos permiten obtener en este caso en esta información muy importante que nos permitirá responder esta preguntita, ¿ya? ¿Qué es esto del balón torre entonces? Dos equipos con igual número de participantes consiste en hacer llegar la pelota a un compañero que está al otro extremo del campo. No vale botar la pelota ni andar con ella. El otro equipo debe intentar que la pelota no llegue, por supuesto, competencia. Entonces, en este análisis, en la pregunta número 9 que tenemos, vamos a ver cuál es el orden o cuáles son las combinaciones perfectas que nos permiten identificar esta actividad. ¿Ya? Lo primero dice preparar a los estudiantes para su aplicación. Bien, vamos a leer. Mejorar precisión en los pases, también puede ser. Desarrollar total capacidad física, por supuesto que sí. Permite desarrollar la creatividad, en este caso. Y también aportar cargas de trabajo físico al deportista. Muy bien. Vamos a regresar entonces y tenemos algo claro aquí. Preparar a los estudiantes para su aplicación. Al ser un entrenamiento, al ser una estrategia, lo estamos preparando para algo. En este caso lo estamos preparando para el deporte que es el básquetbol, pero a través de este juego, de este balón torre. Entonces no es el básquetbol propiamente dicho, sino es un juego que permite que estos jóvenes logren específicamente llegar al éxito del entendimiento de la parte física, movimiento y estrategia del básquetbol. Entonces, dicho eso, vamos a identificar el número 1 que tenemos en dos opciones, pero la vamos a ubicar donde nos permita tener mayor certeza de la respuesta, ¿no? 2. Mejora la precisión en el pase. Ese es el objetivo principal de este juego. Y 4. Permite desarrollar la creatividad. Por supuesto, porque tienen que ser estratégicos, creativos para llegar al otro lado del campo o a la prueba que le haya puesto el docente, ¿no? En este caso de cultura física. Sí, entonces esta sería la respuesta, la combinación correcta para identificar justamente una respuesta a esta pregunta. Y dice, la respuesta correcta es 1, 2 y 4. 1. Preparar a estudiantes para su aplicación. Mejora la precisión en el pase. Y 4. Permite el desarrollo de la creatividad. Vamos a la pregunta número 10, por favor. Dice, identifique el área que se trabaja en el juego con el silbato.
Es importante que analicemos las veces que sean necesarias. En eso sí tenemos que estar claros. Mientras más tengamos información, va a ser mejor para nuestro desarrollo, ¿ya? Y en este sentido tenemos ya la información importante de esta partecita que queremos analizar. Miren, aquí tenemos. ¿Qué son? Son juegos sensoriales. Los juegos sensoriales son cualquier actividad que estimule los sentidos. Ya lo leímos en la presentación anterior. ¿Cuáles son estos sentidos? Los ojos, ¿no es cierto? La vista, en este caso, el sonido, el olfato, el gusto y el tacto. Cada una de estas sensaciones y percepciones tienen que ver con nuestros órganos de los sentidos. Por eso tenemos una orejita, un ojito, una boquita y una nariz. Justamente los juegos se desarrollan en este ámbito, ¿sí? Ahora, ¿qué son? ¿Cuáles son en este caso los sentidos? Ya lo tenemos. ¿Qué beneficios tiene? ¿En qué ayuda a los niños? Por favor, eso vamos a profundizar para que usted tenga claro. Ayuda a los niños a aprender, promueve la interacción social, desarrolla habilidades motores, desarrolla el lenguaje. Los niños tienen problemas de pensamiento sensorial, pues este tipo de juegos por lo general ayudan a los estudiantes. Cuanto más sentidos use el niño cuando aprende algo nuevo, mejor equipo estará para tener, y más que todo para afianzar el conocimiento, ¿no? A través de estas estrategias de los juegos puede ayudar a todas las áreas, definitivamente. Sí, entonces vamos a analizarle la documentación, por favor, ustedes con toda la calma. Aquí nosotros ya estamos claros, ya nos ayudó de sobremanera. El momento que habla de los órganos de los sentidos, a nosotros ya nos permite tranquilamente contestar. Mire, los niños ciegos o con discapacidad, eso es importante, porque hay preguntas muy estratégicas del INEVAL en las otras dimensiones que habla sobre esto. ¿Qué hace usted cuando encuentra un caso de estos? ¿Sí? Entonces dice, identifique el área que se trabaja en el juego con el silbato, o sea, que la percepción. Y vamos a leer las opciones: sensorial, motor, intelectual o social. ¿Ya? ¿Qué es lo que se pone en práctica para que el estudiante identifique, por ejemplo, el silbato? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Escuchar. Entonces viene a ser sensorial porque se activan los órganos de los sentidos. No hay vueltas que darle. Comprobamos y lógicamente nos dicen la respuesta correcta es sensorial. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor, la número 11. Seleccione las actividades recreativas. ¿Qué entiendo por recreación? ¿Qué es esto de la recreación? ¿Cierto? En este sentido tenemos que identificar claramente que una cosa es la competencia, otra cosa es la parte lúdica, que está vinculado directamente, de hecho es lo mismo que el juego, pero en este caso vamos a analizar cuáles son estas actividades recreativas que forman parte de. Clasificación de las actividades recreativas. Estas básicamente son actividades que forman parte de una recreación, pero también se utiliza el esfuerzo físico y son habituales para el ocio y su clasificación. Las actividades recreativas han adquirido en los últimos años una importancia esencial para cualquier sociedad a partir de sus potenciales, para el desarrollo y perfeccionamiento de la vida humana, mejoramiento de la calidad y la vida de la población en general. Antes no era tan común, ¿no? Ahora la han introducido de sobremanera, hasta en los planes y programas de cultura física está más inmerso que nunca el tema de lo lúdico, la recreación, la competencia sana, los movimientos, el baile, la danza, el trabajar en cultura física a través de estrategias de baile. Eso es lo que ha venido dando un cambio, una diferencia en estos procesos educativos que tienen que ver con el juego, con el movimiento. Actividades recreativas. Se considera que en la actualidad el desarrollo de actividades recreativas se concibe en dos formas: la personal y la educativa, que ambas son complementos. Mire, vamos a ver la educativa que nos dice. Las actividades recreativas constituyen el medio principal del proceso de educación del tiempo libre para el desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre.
En lo personal, desde el punto de vista personal, las actividades recreativas son todas las actividades realizadas por el sujeto en el tiempo libre elegidas, libremente, que las proporciona el placer y el desarrollo de la personalidad. Esa es una diferencia clarísima entre la recreación o la parte recreativa de la institución y también en lo personal, ¿no? Nos va a servir de sobremanera. Las características de las actividades recreativas. Es voluntaria, no es compulsada. Es de participación gozosa y de felicidad. Dejaría de serlo actividad recreativa si están enojados, molestos, renegados, porque no quieren hacer esa actividad. Y el docente de cultura física, o sea, ustedes son expertos en llamar la atención para que ellos hagan las actividades de acuerdo a su voluntad, a su criterio, que estén felices, alegres, y eso es parte de la formación. No es utilitaria en sentido de espera una retribución o ventaja material, más bien es como que lo van disfrutando, ¿no? Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, y por supuesto el salir a caminar es importante como actividad recreativa. Aplicar una bailoterapia al final de la jornada también es muy importante en este caso para los adultos, para los jóvenes mismos. Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea, está clarísimo. Es saludable porque procura el perfeccionamiento del desarrollo del hombre y la mujer, debe ser aquí. Es un sistema de vida porque se construye de manera grata, positiva al utilizar el tiempo libre. Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida. Es parte del proceso educativo, permanece por el que procura dar medios para utilizar sentidos de tiempo. Es algo que puede ser espontáneo o organizado, individual o colectivo. Correcto. Tenemos la clasificación también. Actividades deportivas, actividades al aire libre, actividades en pleno contacto con la naturaleza, mire, actividades en la tierra, actividades en el medio acuático, actividades lúdicas, todas formas de juego, de mesa, salón, tradicionales, videojuegos, actividades de creación artística y manual, actividades individuales o en grupo, ¿no es cierto? Actividades sociofamiliares, asistencia a espectáculos, todo eso es recreación, mire. Actividad audiovisual, escuchar radio, reproducir música, actividades de lectura, revistas, leer revistas, periódicos, libros, actividades de pensamiento, las famosas reflexiones, los hobbies, la forma diferente de hacer una actividad a través de una concentración que me permita disfrutar de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Esa información ya nos da la pauta, nos permite ir en este caso a la pregunta y la respuesta para lograr un conocimiento más efectivo, ¿sí? Entonces la pregunta 11 nos dice, seleccione las actividades recreativas. Mire qué bonito es contestar a ciencia cierta cuando por lo menos ya leo algo a más de la experiencia que ustedes tienen. ¿Y qué es lo que nos decía claramente sobre la actividad recreativa? Realizar una caminata por la playa, mire, por ejemplo, ¿sí? Ejecutar saltos gimnásticos ya viene a ser incluso hasta una competencia y requiere de esfuerzo y también de llegar a una meta, y esa meta requiere demasiada presión y lógicamente ya no se convertiría en una actividad recreativa. Y también el ganar un partido de vóley es ya prácticamente, repito, una competencia. Tienen que ganar para sentir la satisfacción del deber cumplido y los otros la frustración de no lograr hacer algo bien. Aprender a bailar salsa en una academia, por supuesto, es una actividad recreativa. Entonces la respuesta a nuestra pregunta sería 1 y 4. Vamos a contestar y por supuesto nos dice la respuesta correcta es 1 y 4. Vamos a la pregunta 12, por favor. Dice, elija las actividades recreativas. Esta información tiene que ver con la pregunta de arriba. Actividades recreativas, y aquí también nos pide que seleccionemos actividades, y acá también nos vuelven a preguntar, y eso es lo que pasa en el INEVAL. Mire, solo para muestra un botón. Esta es la forma en la que el INEVAL mezcla sus preguntas. Usted ve que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero existen diferentes formas de plantear la misma pregunta con el mismo contenido científico, y ellos lo único que hacen es programar para que intercambien, en este caso, las opciones. Dice, elija actividades recreativas. 1, salir al parque a correr. 2, competir en un torneo de fútbol. Si ve, le cambian a la disciplina, nada más. 3, practicar patinaje en una explanada. O 4, participar en una carrera pedestre.
Ya. Solo para que usted analice, querido compañero, para que usted vea que lo que nosotros le tratamos de informar de acá siempre va a ir de la mano de lo científico, de algo que está probado. Y como usted ya sabe que una actividad recreativa está vinculada a la naturaleza, está vinculada a la distracción, está vinculado al sentirme súper bien, al hacer una actividad diferente, a reflexionar, a generar criterios a través de un juego. Entonces para usted ya no es complicado, ya sin el contenido científico. Ya, o sea, ¿por qué? Porque en la parte de arriba usted ya tiene la información científica. Y dice, salir al parque a correr, de cajón, para mí, de lleno. Competir en un torneo de fútbol, tengo que descartarle porque la actividad recreativa es otra cosa, no es una competencia. 3. Practicar patinaje en una explanada. A mí me parece fenomenal esa actividad recreativa porque al estudiante, al joven, al adulto le permite hacer una actividad diferente de adrenalina, pero está divirtiéndose. Participar en una carrera pedestre es una carrera, entonces no puede ser una actividad recreativa, ¿no es cierto? Sin embargo, el contenido científico usted siempre lo va a tener hasta para ir profundizando y volver a leer. De pronto, mire, de hecho tiene el servidor, carga la misma información porque es obvio, no podemos darle mucho pie a esta reflexión. Entonces ahí tenemos la opción 1 y 3, vendría a ser la respuesta correcta y vamos a comprobar. Ahí está, la respuesta correcta es 1, 3. Con la pregunta 13 vamos, por favor. Elija las actividades que corresponden a la recreación. Mira, ahí ya solamente es la palabra recreación, ya no es, ya no le componen, ya no le complementan, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer. El 1 dice juegos tradicionales, juegos predeportivos, ejercicios formativos, acciones lúdicas o juegos espontáneos. Solo hay que elegir las actividades que corresponden a la recreación. ¿Cómo yo tengo ese espacio de recreación? ¿Cómo hago este proceso de recreación? ¿Sí? Entonces vamos a analizar exactamente qué es lo que nos quiere decir y cuál sería la combinación correcta para poder contestar. Ya. A ver. Los juegos, la opción 1 les decía, tiene juegos tradicionales, juegos predeportivos, ejercicios formativos, acciones lúdicas, juegos espontáneos. Vamos a revisar el contenido científico, por favor, para poder, lógicamente, tener clarísimo lo que vamos a contestar. ¿Y qué nos dice el contenido científico? Mire, clasificación de los juegos. Los juegos tradicionales, actividad lúdica transmitida de generación en generación. ¿Quién de nuestros padres no ha jugado a las cogidas? Y a nosotros también hemos jugado de niños, de adolescentes y como profesionales. Nuestros profes de cultura física son expertos en hacernos jugar este tipo de realizar este tipo de actividades que son netamente lúdicas, que permiten quitarnos un poco hasta el estrés, y eso sí es un hecho. En ese sentido, pues mi admiración a los profes de cultura física, que son un aporte fundamental en el desarrollo de las actividades. Ya saben que siempre va a haber un objetivo, que tienen reglas. Los juegos predeportivos, actividades intermedias entre el juego libre y el deporte formal, son adaptaciones con reglas más simples que exigen destrezas y habilidades similares a las de un deporte específico. El objetivo es desarrollar habilidades motrices, técnicas y estratégicas que sirven como preparación para la práctica de un deporte más complejo. Mire, esa es la información. Ejercicios formativos. La definición son movimientos y actividades con un propósito educativo y de desarrollo. Están diseñados para mejorar las capacidades físicas, fuerza, flexibilidad, resistencia y las habilidades motrices básicas. ¿Sí? Ahí tenemos acciones lúdicas, mire. Cualquier actividad que por su naturaleza se vincule con el juego, el ocio y la diversión, a menudo se usan como estrategias de enseñanza para que el aprendizaje sea más dinámico y motivador. El objetivo es generar aprendizaje significativo a través de la experiencia, reforzar conocimientos también. Juegos espontáneos. Los juegos surgen
de manera natural, libre e improvisada, iniciados y dirigidos por los propios participantes sin una estructura rígida o intervención de un adulto. Esto está clarísimo, cómo están vinculadas la información científica con nuestra pregunta, ¿ya? Entonces vamos a recordar que debemos siempre tener algo probado, algo que en realidad, en base al contenido científico, en base al trabajo que usted desarrolla a diario, en base a su experiencia, que como les había dicho, para contestar las preguntas del INEVA, la experiencia es fundamental, por decirle, pero no nos ayuda mucho si no tenemos la parte científica, o sea, si no corroboramos la experiencia que tenemos como profesionales, en el caso de ustedes, de cultura física. Entonces, ¿cuál es? Dice, elija las actividades que corresponden a la recreación, y ahí yo debo tener los juegos tradicionales. Ahí me hablaba clarito el documento de los juegos tradicionales. Aquí está, en esta parte. Incluso me daba el concepto de los juegos tradicionales. Y me debo ubicar, obviamente, donde tenga un 1. Y donde tengo un 1, pero no de manera empírica. Tengo que analizar para poder continuar. 2. Juegos predeportivos. Mire, los juegos predeportivos. Ese tiene un concepto, recuerde. Ese tiene un concepto y es justamente parecidos a las competencias deportivas de alto nivel, por ejemplo, para llamarlo así, e irlos separando. Ejercicios formativos. Mire, los ejercicios formativos tenían su propia información. Y aquí dice acciones lúdicas. Ya, eso sí, porque tiene que ver con la recreación, con la parte del movimiento y juego. Y por último dice juegos espontáneos, y eso está dentro de la clasificación de las actividades de la recreación. Entonces la respuesta correcta serían los juegos tradicionales, las acciones lúdicas y los juegos espontáneos. Entonces yo voy a seleccionar, voy a comprobar, y obviamente me debe dar la misma respuesta, que es 1, 4 y 5. Relación del juego con su finalidad, dice. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre los ensacados, las escondidas, el espejo, y lo sensorial, lo motriz, lo afectivo y lo cognitivo, que tiene que ver cada uno de ellos. Es importante esta información también, ¿no? El juego y su finalidad. Muy bien. Las áreas sensoriales, motriz, afectiva y cognitiva son las dimensiones del desarrollo humano que están interconectadas y se influyen mutuamente. A continuación vamos a detallar. Sensorial. Se refiere a la capacidad de los seres humanos para recibir, procesar información del entorno a través de los sentidos. Implica 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Procesamiento de información. El cerebro recibe, transmite, percibe las señales físicas, químicas del ambiente interno y externo. Ejemplo: un bebé mira fijamente el rostro, voltea la cabeza hacia los sonidos familiares, está desarrollando su capacidad sensorial. Eso es correcto y tiene toda la razón este contenido que tenemos. Motriz o motor. Es la capacidad de moverse y coordinar los músculos del cuerpo. Motricidad gruesa. Involucra los músculos grandes para realizar movimientos amplios como caminar, correr, saltar, trepar. Motricidad fina. Se refiere a la coordinación de movimientos pequeños y precisos, las manos, los dedos, como escribir o manipular objetos. Desarrollo. Inicialmente los movimientos son involuntarios, pero se vuelven intencionales y voluntarios con el crecimiento. Correcto. Afectiva. Se relaciona con los sentimientos, emociones, pasiones y vínculos que las personas forman a lo largo de su vida. Vínculos afectivos son las conexiones basadas con el amor, el cariño, el respeto y la confianza. Inteligencia emocional. Impacto de la conducta. Recuerde, estas son afectivas. Vamos a lo socioemocional, y esto ha venido cogiendo nombre en los últimos tiempos de nuestros estudiantes, ¿ya? La cognitiva, dice, es el proceso evolutivo de las capacidades mentales que permiten aprender, pensar, razonar y utilizar. Cognitiva tiene que ver ya con el proceso de enseñanza y aprendizaje propiamente dicho, ¿no? Ya aquí tendríamos que definir una clase de cultura física, por ejemplo, una destreza que nos permite identificar las figuras planas a través de la construcción con los estudiantes, a través de la construcción con objetos directos en base al conocimiento del estudiante. Eso ya es cognitivo, pero no deja de ser cultura física, porque voy a utilizar las partes de mi cuerpo para generar conocimiento.
Sí, ahí están las capacidades mentales, incluyen la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de resolver problemas, por supuesto que sí. Procesos interconectados, el desarrollo cognitivo depende y se interrelaciona de las experiencias sensoriales. Adaptación al entorno, a medida que las capacidades cognitivas maduran, permiten una mejor comprensión del mundo y una adaptación más efectiva a nuevas situaciones. Muy bien, vamos a contestar la pregunta y vamos a analizar entonces, por favor, porque tiene mucha dificultad en analizar. Ya lo identificamos, pero es importante también lograr responder correctamente. ¿Cuál sería la combinación base? La combinación científica podría ser, en la pregunta 14, los ensacados. Relacionamos directamente con un movimiento, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos la primera combinación, que vendría a ser 1B. Yo tengo lo 1B, la única, y tenemos que definir que esta es la respuesta correcta. 2A, las escondidas. Es sensorial, se activan por supuesto los órganos de los sentidos. Que me tengo que esconder, que tengo que evitar hacer ruido, que tengo que ser estratégico, y activo todos los órganos de mis sentidos. Y 3D, por último, el espejo. Dice, es cognitiva, lógico. En el espejo aprendo lateralidad, izquierda, derecha, alto, bajo, en el caso de nociones, ¿no? Y eso pues nos ayuda de sobremanera el jueguito del espejo. Muy bien, podemos habernos equivocado, sin embargo no lo debemos hacer porque tenemos el contenido de nuestra mano. La respuesta correcta es 1B, 2A y 3D. Vamos a la pregunta número 15. Seleccione las actividades recreativas que se realizan dentro de la programación de educación física. Y aquí nos dan las opciones: el juego de la oca, dinámicas grupales, lucha libre, la gincana, carreras de velocidad y bailoterapia. Aunque usted lo quiera ver de otra manera como docente, respeto de sobremanera, pero está clarísimo que todos los contenidos se van agrupando. O sea, todo lo que tiene que ver con recreación, con movimiento, con juegos afectivos, activación de las emociones, actividades sensoriales, todo ello está inmerso en cada una de las preguntas. Por eso les hablamos siempre del contenido científico, el famoso contenido científico ya en nuestro lenguaje. Entonces vamos a analizar la información. Y aquí tenemos un pequeño videito que está dentro de su plataforma y lo vamos a leer. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de actividades recreativas. Veamos qué son las actividades recreativas. Estas son aquellas acciones o actividades que permiten que una persona se entretenga o se divierta. Se trata de actividades que un individuo no realiza por obligación. Por lo tanto, las actividades recreativas son aquellas que utilizamos para poder divertirnos o porque nos agradan. Nos ayudan a liberarnos del estrés o incluso de la tristeza. Además, porque son aquellas que podemos compartir con nuestros amigos o familia. Ahora veamos las características de las actividades recreativas. Estas deben ser voluntarias y no obligadas ni forzadas. Son sinónimo de alegría y de felicidad. Se realizan sin esperar nada a cambio y se convierten en una estupenda herramienta para poder disfrutar, dejando de lado lo que son las obligaciones y los compromisos, ya sean escolares, laborales o familiares. Además, son una manera estupenda, saludable y adecuada para que cualquier persona pueda aprovechar su tiempo libre como desee. Por último, se pueden realizar de manera individual o bien de forma colectiva. Los pasatiempos pueden considerarse como actividades recreativas. Cuando una persona decide realizar un crucigrama, completar un rompecabezas o utilizar una consola de videojuegos, está buscando recreación. También se consideran como actividades recreativas cuando se desarrollan como método de esparcimiento. Algunos ejemplos de deportes son el fútbol, el básquetbol, béisbol, tenis o el fútbol americano, además de la natación, entre muchos otros deportes más.
actividades recreativas que se realizan de acuerdo al lugar donde se habita. Por ejemplo, si hay algún parque cerca del lugar donde vives, entonces puede que la actividad recreativa más común sea ir al parque a jugar. O quizá ir al parque y pasear en bici. Además de que será divertido, puedes hacer nuevos amigos o ir con tus amigos a jugar. Pero si vives cerca de la playa o cerca de algún balneario, entonces tu actividad recreativa puede ser ir a nadar. Otro ejemplo de actividades recreativas es ir a la feria. O si vives cerca de algún museo o de algún acuario y te gusta ir, entonces esa sería tu actividad recreativa. O si te gusta quedarte en tu casa, pero hacer actividades recreativas, entonces puedes jugar con tu familia. Pueden hacer como actividad recreativa el jugar con juegos de mesa. O quizá jugar algún deporte en el espacio de tu casa, que sería el patio. Los intereses y por lo tanto las actividades recreativas también van cambiando de acuerdo a la edad. Quizá cerca del lugar donde vives, has notado que los adultos se reúnen para bailar. Esto se realiza a veces en el centro de los parques o de las explanadas públicas. Bien, hermosísima la información que es relevante y usted tiene tranquilamente acceso en su plataforma. Ahora, ya observamos el videíto, ya escuchamos también y es momento de relacionar la información, la experiencia y por supuesto toda la fundamentación para lograr una respuesta efectiva, ¿ya? Que no nos vayamos a equivocar y eso no nos puede pasar en la evaluación. Por eso les molestamos en cada momento sobre el contenido científico. Seleccione las actividades recreativas que se realizan dentro de la programación de cultura física, de educación física. Ya programación estamos hablando de currículo, ¿no? Y ahí ya nos hacen la medición más fuerte en este sentido. Ya. El juego de la oca estaría dentro de las actividades recreativas, por supuesto que sí, querido compañero, porque es un juego, recuerde, está vinculado a las actividades recreativas y en el programa de cultura de educación física eso es inamovible. Entonces tengo un 1, 2, 3, 5, pero me tengo que hacer el análisis. Dinámicas grupales no necesariamente estaría dentro de una especie de duda, ¿no? Porque son dinámicas, son para reírse, son para soltar el estrés, son para quitar esa tensión que tenemos hasta entre compañeros, docentes, entre estudiantes. Entonces estamos muy bien con esa también. Ahora la 4. A ver, la 3 dice lucha libre, es una competencia, de hecho de contacto, de fuerza. Pero tengo la 4 que es la gincana, y la gincana me aprendo, me divierto y estoy feliz porque logro objetivos en conjunto, de manera individual. Entonces mire cómo vamos cambiando desde la primera opción a la segunda opción, que sería la B, que me va dando mayores réditos de una respuesta correcta. Las 5 carreras de velocidad, ya la palabra carrera a usted le delimita y le dice no, carrera no puede ser. Y por último la bailoterapia, que es lo que les había manifestado, que eso ha ingresado pero con una fuerza impresionante a lo que es el sistema de educación y cultura física. Claro, siempre ha habido, estamos conscientes de ello, siempre ha habido, pero no con esa potencia que ahora tiene, ¿no? Entonces vamos a comprobar las opciones 1, 2, 4 y 6, a ver si es que estamos en lo correcto. Y sí, efectivamente estamos en lo correcto. Ya, vamos ahora sí a contestar esta última pregunta. Dice, con base en lo establecido en el currículo de educación física, seleccione los juegos populares tradicionales. Y ahí obviamente usted puede acceder a la parte científica sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero ya nos vamos afianzando a los términos, a la terminología, y más que todo ya nos vamos identificando técnica y científicamente con lo que tiene que ver con los juegos tradicionales, las actividades recreativas, los juegos de competencia, la aplicación sensorio-motor y todo lo que tenga que ver con información para este tipo de preguntas. Entonces, dentro de los juegos tradicionales, ¿cuál sería específicamente la rayuela, ¿no es cierto?
y la rayuela está en el número 2. Y voy a buscar, como lo hice hace un momento, la respuesta de esta manera, de una manera muy técnica, muy profesional, que me permita decir sí, esa es la respuesta. ¿Tengo la rayuela, el ecuavóley? No, claro que no, porque son juegos tradicionales. El ecuavóley es reconocido mundialmente. La pelota nacional, desconozco si en sus parroquias se da, en sus cantones. En donde yo vivía, en la ciudad de Quito, sí, es emblemático ese juego, entonces no podría ser. Las cogidas, ese es un juego bonito, tradicional, por supuesto que sí. Las cogidas jugaron nuestras generaciones antiguas y jugarán las próximas generaciones, eso es un hecho, ¿no? Los ensacados, por supuesto que es un juego tradicional, los ensacados, donde los niñitos se caen, se divierten, se levantan y aprenden. La hula hula es más técnica. La hula hula ya es incluso una competencia. Ustedes recuerden, los Juegos Olímpicos y en las competencias internacionales ya está determinado este tipo de actividades lúdicas también. Ya, entonces podríamos comprobar sin ningún problema. Y mire que tenemos la respuesta correcta, que sería 2, 4 y 5. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a la última pregunta, queridos compañeros. Dice: un adolescente de 14 años tiene sobrepeso, elija los hábitos que debe adquirir para bajar de peso. Acudimos al conocimiento científico y mire, ya las imágenes ya nos deben dar la respuesta. Porciones adecuadas: controlar la porción que ayuda a evitar el consumo excesivo de calorías. Utilizar platos más pequeños puede ser una estrategia efectiva para reducir automáticamente las cantidades de su ingerir. Los snacks saludables: elegir snacks nutritivos como frutas, nueces, yogur en lugar de opciones procesadas puede ayudar a mantener la energía y el control. Y eso es bueno, ¿no? Ahora incluso hay los productos estos que son hasta deliciosos de paso y permiten, y cuánto ayudan, más que todo ya tienen otro tipo de procesamiento. La hidratación correcta: mantenerse bien hidratado es esencial para el metabolismo y la pérdida de peso. Se recomienda beber al menos 2 litros de agua al día, ajustando según el nivel de la actividad. Mire, evitar azúcares, alimentos ricos en fibra. Los alimentos ricos en fibra como las legumbres, verduras, granos integrales ayudan a sentirse lleno más tiempo y contribuyen a una buena digestión, la cual es fundamental en el plan de pérdida de peso. Observe, querido compañero, esta información que tiene aquí. Caminatas simples, mire, por ejemplo, lo que tiene que ver con ejercicios de bajo impacto, rutinas de estiramiento, que no lo hacemos, ¿no? Actividades divertidas, bueno, yo no lo hago. Ustedes, estoy seguro, siempre lo hacen porque están en constante contacto con los chicos y de ley les toca, pero en algunos casos no estamos en esa actividad y lo deberíamos hacer. Fijar metas establecidas, por ejemplo, mentalidad positiva, que importante esto, que no es solo cuestión de bajar de peso, sino de tener una mentalidad y saber que lo bajamos es por salud, no por sentirnos a veces bien, ¿sí? Eso también ustedes deben trabajar con sus estudiantes y esta información es clave para esta respuesta. Mire, entonces, según lo que leímos y más su experiencia, dice: comer saludable, caminar 2 horas diarias a alta intensidad. Desde ya no, porque no podemos ponernos nosotros mismos un estándar, peor a un niño de 14 años. Tomar 5 litros de agua al día, no es mucho la verdad. Y realizar ejercicios aeróbicos 3 días a la semana. Miren, rapidito, con el poquito de conocimiento que tenemos a través de esta información, ya podemos definir: comer saludablemente por ley, no puedo darme otro lujo, pues. Y tengo el 1 y 3. El 3 me dice tomar 5 litros de agua. No, son 2 que me decía el contenido, y 2 dicen los médicos, y 2 dicen los nutricionistas, y deben haber complicaciones el momento que te tomas demasiada agua con el tema de los sales y los minerales. Entonces ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues existe una sola respuesta, que sería 1 y 4. Vamos a comprobar y esperemos no nos hayamos equivocado. La respuesta correcta es 1, 4. ¿Ya? Queridos compañeros, hasta ahí vamos a llegar, con ese agradecimiento sincero a ustedes para que puedan revisar la clase en la plataforma. Les envío un abrazo y nos estamos viendo en otro momento.